2, 3, 5, 7, 11, 13, 17... Los números primos han fascinado a los matemáticos durante siglos. Son los ladrillos fundamentales de la aritmética. Números que solo pueden dividirse por sí mismos y por uno. Pero, ¿siguen algún patrón? ¿O son simplemente un capricho del universo apareciendo al azar sin ninguna lógica? Durante siglos, los mayores genios de la historia intentaron resolver este enigma, pero ninguno lo logró. Hasta que llegó un hombre, Jacques Hadamard. Su nombre no es tan conocido como el de Euler, Gauss o Riemann, pero su contribución fue clave para desvelar uno de los mayores misterios de la teoría de números. Hadamard no solo cambió la historia de las matemáticas, sino también vivió una vida marcada por la tragedia y la obsesión por comprender el caos de los números. Hoy exploraremos su historia, sus descubrimientos y cómo fue su legado. Legado que sigue vivo en el mundo moderno. Porque aunque no lo creas, su trabajo aún afecta nuestra vida cotidiana, desde la seguridad informática hasta la teoría del caos. Pero antes de llegar a su gran descubrimiento, hay que entender quién fue Hadamard. Y para eso debemos viajar en el tiempo hasta el siglo XIX. Jacques Hadamard nació el 8 de diciembre de 1865 en Versalles, Francia, en el seno de una familia de origen judío. Su padre, Amédée Hadamard, era profesor de latín y griego, y desde pequeño inculcó en Jacques el amor por el conocimiento. Sin embargo, su interés no estaba en las lenguas clásicas, sino en algo que parecía fascinarle de manera casi obsesiva: los números y los patrones matemáticos. Desde niño, Hadamard mostró signos de una inteligencia excepcional. No era el típico prodigio que deslumbraba a todo el mundo desde temprana edad, pero su habilidad para resolver problemas complejos y su increíble capacidad de concentración llamaban la atención de sus profesores. Pero hubo un momento clave que marcó su vida para siempre. A los 17 años, se presentó al examen de ingreso a la prestigiosa École Normale Supérieure, la cuna de los mejores matemáticos y científicos de Francia. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. Falló en el examen de matemáticas. Fue un golpe devastador. Para alguien con su talento, quedar fuera de la élite académica era impensable. Este revés habría desmotivado a cualquiera, pero Hadamard no era cualquiera. En lugar de rendirse, decidió volver a intentarlo al año siguiente, esta vez con una preparación aún más rigurosa. En 1884, no solo fue admitido en la École Normale Supérieure, sino que entró con una de las mejores calificaciones. Su primer gran obstáculo había sido superado, y estaba listo para dejar su huella en la historia de las matemáticas. Durante sus años en la universidad, Hadamard estudió con algunos de los matemáticos más influyentes de la época, y rápidamente destacó por su capacidad para abordar problemas complejos con enfoques innovadores. En el año 1892, con apenas 27 años, presentó su tesis doctoral, un trabajo que sentaría las bases de una parte fundamental del análisis matemático: la teoría de funciones de variable compleja y la teoría de números. Pero su verdadera obsesión eran los números primos. Sabía que allí había algo más que simple aleatoriedad, que detrás de esos números solitarios había un patrón esperando ser descubierto. Lo que Hadamard aún no sabía
es que estaba a punto de protagonizar uno de los mayores avances en la historia de la teoría de números. Desde la antigüedad, los matemáticos han intentado descifrar el misterio de los números primos. Euclides demostró que son infinitos, pero su distribución a lo largo de la recta numérica parecía totalmente caótica. A medida que los números crecen, los primos se vuelven más escasos. Pero, ¿siguen alguna regla? Carl Friedrich Gauss y Adrien-Marie Legendre propusieron una fórmula aproximada para contar cuántos números primos hay hasta un determinado número n, conocida como la conjetura de los números primos. La idea era que la cantidad de primos hasta un número grande n se aproxima a la función pi de n es aproximadamente igual a n partido del logaritmo en base 10 de n. Esta expresión sugería que los números primos no aparecen completamente al azar, sino que siguen un patrón asintótico. Pero una conjetura no es una demostración. Nadie había logrado probar que esta fórmula realmente funcionaba para números enormes, hasta que llegó Hadamard. En 1896, Jacques Hadamard, junto con Charles de Lavalle-Poussin, de manera independiente ambos, logró lo que parecía imposible: demostrar el teorema de los números primos. Su prueba se basó en una idea revolucionaria: la conexión entre los números primos y las funciones complejas. Hadamard utilizó la función z de Riemann, que ya era un objeto de estudio en la teoría de números, y demostró que no tiene ceros en una región crítica del plano complejo. ¿Y qué tiene que ver esto con los números primos? El análisis de la función z permitió a Hadamard demostrar que la función de distribución de primos pi de n realmente se comporta como Gauss había predicho, lo que significaba que los números primos no aparecen de manera arbitraria, sino que siguen una ley matemática precisa. Este resultado fue un antes y un después en la historia de la matemática. El teorema de los números primos no solo confirmó lo que Gauss había intuido décadas antes, sino que abrió la puerta a un nuevo mundo de investigación en teoría de números, criptografía y sistemas caóticos. Pero la historia de Hadamard no terminó ahí. Aunque había resuelto uno de los mayores enigmas matemáticos, su vida personal estaba a punto de verse sacudida por una tragedia que cambiaría su destino para siempre. Para muchos matemáticos, resolver un problema tan profundo como la distribución de los números primos habría sido la cumbre de su carrera. Pero para Jacques Hadamard, la vida tenía reservados desafíos que iban mucho más allá de los números. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, y como tantos otros jóvenes franceses, su hijo se alistó para luchar en el conflicto. Hadamard, como cualquier padre, se temía lo peor, y sus peores miedos se hicieron realidad. Su hijo murió en combate, una noticia devastadora que marcó un antes y un después en su vida. Desde ese momento, Hadamard cambió su enfoque. Aunque nunca dejó completamente las matemáticas, su interés se desplazó hacia algo muy diferente: la psicología y la creatividad matemática. Su duelo lo llevó a preguntarse: ¿cómo funcionan realmente las mentes matemáticas? ¿Cómo surgen las ideas? ¿De dónde vienen las intuiciones geniales? Para responder a estas preguntas, Hadamard comenzó a estudiar cómo piensan los matemáticos. Entrevistó a algunos de los científicos más brillantes de su tiempo, incluido Albert Einstein, y recopiló sus experiencias sobre el proceso creativo. El resultado de esta investigación fue su obra La psicología de la invención en el campo matemático, publicada
en 1945. En este libro, Hadamard argumentaba que el pensamiento matemático no es puramente lógico, sino que involucra procesos inconscientes, imágenes mentales y asociaciones intuitivas antes de llegar a una formulación precisa. Para él, las matemáticas no eran solo una cuestión de cálculo y demostraciones formales, sino también de intuición y creatividad. Un concepto que influenció enormemente a matemáticos y científicos en las décadas siguientes. A pesar de la tragedia personal, Hadamard continuó con su labor académica y se convirtió en una figura respetada en la comunidad matemática. Pero su legado iba mucho más allá de los números primos. Su trabajo abrió nuevas perspectivas sobre la mente humana y el proceso creativo, dejando una huella imborrable en el mundo del conocimiento. Sin embargo, aún quedaba una pregunta en el aire: ¿hasta qué punto su legado sigue vivo hoy? Jacques Hadamard no solo dejó su huella en la teoría de números, sus contribuciones abarcaron múltiples áreas de las matemáticas, y su legado sigue influyendo en disciplinas tan diversas como la criptografía, la física y la teoría del caos. Aunque su nombre está asociado principalmente al teorema de los números primos, Hadamard también realizó descubrimientos fundamentales en otros campos, como pueden ser las ecuaciones diferenciales y análisis funcional. Su trabajo en ecuaciones en derivadas parciales fue crucial para la física matemática, influyendo en la mecánica cuántica y la teoría del calor. También desarrolló el concepto de propagación de ondas en medios dispersivos, lo que ayudó a entender fenómenos físicos como la acústica y la óptica. Por otra parte, también es famosa la desigualdad de Hadamard, una herramienta fundamental en el análisis matricial y la geometría diferencial. Es utilizada en optimización y aprendizaje automático, incluso en la inteligencia artificial actual. Por último, también Hadamard influyó en el principio de máxima en ecuaciones diferenciales. Es uno de los pilares en el estudio de fenómenos como la propagación del calor y la mecánica de fluidos. Hadamard tenía una habilidad excepcional para conectar diferentes ramas de las matemáticas, creando puentes entre la teoría pura y sus aplicaciones prácticas. Uno de los aspectos más sorprendentes de su legado es su contribución indirecta a la teoría del caos. En un artículo de 1898, Hadamard estudió el comportamiento de trayectorias en espacios curvos negativos, demostrando que pequeñas perturbaciones pueden generar cambios drásticos e impredecibles en el comportamiento de un sistema. Mucho después, esta idea se convertiría en uno de los principios básicos del caos, la sensibilidad a las condiciones iniciales, conocida popularmente como el efecto mariposa. Aunque Hadamard no lo sabía en su momento, su trabajo anticipó ideas que revolucionarían la ciencia en el siglo XX. Hoy en día, su trabajo sigue siendo esencial en campos que él ni siquiera imaginó, como pueden ser la criptografía y la seguridad digital. La distribución de los números primos es clave en los sistemas de cifrado RSA, que protegen nuestras contraseñas y transacciones bancarias. Sin el teorema de los números primos, la criptografía moderna sería completamente diferente. También en la computación y algoritmos matemáticos. Su enfoque en ecuaciones diferenciales sigue siendo vital en la simulación de fenómenos físicos en superordenadores. Sus métodos son utilizados en inteligencia artificial y aprendizaje automático. A pesar de haber vivido en una época donde la computación era apenas una idea lejana, Hadamard dejó herramientas que hoy impulsan la tecnología más avanzada. Hadamard vivió hasta los 97 años, falleciendo en 1963.
habiendo sido testigo de una era en la que la matemática comenzó a aplicarse a la tecnología de formas inimaginables. Su legado no solo está en sus teoremas y ecuaciones, sino también en la forma en que entendemos la matemática como un proceso creativo y humano. Pero a pesar de todo lo que avanzamos gracias a él, todavía queda una gran incógnita sin resolver. ¿Podremos algún día predecir con certeza el patrón de los números primos? ¿O seguirá siendo uno de los mayores misterios de las matemáticas? Jacques Hadamard fue un matemático excepcional, un hombre cuya mente se adelantó a su tiempo y cuyas ideas siguen resonando en la actualidad. Desde su demostración del teorema de los números primos hasta sus estudios sobre la creatividad matemática, su trabajo no solo revolucionó la teoría de números, sino que también influyó en campos que él jamás imaginó, como la criptografía y la teoría del caos. Pero su historia es más que una simple sucesión de logros matemáticos. Es la historia de un hombre que superó el fracaso, que enfrentó la tragedia con una determinación inquebrantable y que transformó su dolor en conocimiento. Hadamard nos enseñó que las matemáticas no son solo un ejercicio de lógica y cálculo, sino un acto de creatividad y exploración donde las ideas nacen en los rincones más inesperados de la mente. Y sin embargo, a pesar de todos sus avances, el misterio de los números primos sigue sin resolverse por completo. Su patrón aún desafía a los mejores matemáticos del mundo, y la hipótesis de Riemann, el problema que Hadamard estudió tan de cerca, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Entonces, ¿será posible algún día encontrar el código oculto de los números primos? ¿O estamos condenados a seguir buscándolo sin éxito, como lo hicieron Hadamard y otros tantos grandes matemáticos antes que él? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Si te ha gustado esta historia, dale like y suscríbete para seguir descubriendo los enigmas más fascinantes de la historia de las matemáticas. Como siempre, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.